nos vamos a poner de pie, por favor. Y vamos a iniciar en oración. Vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro y a orar. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre Celestial, por la manera como tú has orquestado este tiempo para cada una de nosotras, Señor. Es un tiempo siempre de refrigerio, es como un bálsamo, Señor mío, a nuestra alma, Dios. A veces está cansada y abatida, Señor, afligida y golpeada por muchas pruebas, Señor. Y no solo por factores externos, sino también por factores internos, por factores de nuestro corazón y nuestras luchas. Pero a ti levantamos nuestro corazón en esta tarde y reconocemos que tus manos nos hicieron y nos formaron. Prepara, por favor, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra en esta tarde. Abre, Señor, nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Que ellas sean dulces a nuestro paladar. Que sean, Señor mío, lo que recrea nuestra alma, Señor, y lo que infunde nuevas fuerzas. Que tu Santo Espíritu se mueva en esta tarde en nuestros corazones. Habla a nuestra alma. Sácianos de ti. Ponemos en tus manos este tiempo, ponemos en tus manos a la maestra, Señor, que seas tú dirigiéndola en el poder de tu Santo Espíritu. Que tu palabra impacte nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Bueno, queridas hermanas, venimos tratando una serie en este año que se llama ¿Y cómo es Él? Estamos aprendiendo acerca del carácter de Dios, de cómo es Dios. Muchas gracias. Me dan más agua y más lloro, pero bueno. Está bien. Más agua, más lágrimas. ¿Qué haces cuando te sientes sola o abandonada? Cuando padeces una enfermedad crónica, cuando tienes un diagnóstico de una enfermedad terminal, cuando por un accidente quedaste cuadraplégica o por una enfermedad has perdido tus piernas, tienes hijos a quien cuidar, o cuando tienes un esposo inconverso, cuando tienes un hijo pródigo por el cual sufres, cuando tu esposo ha fallecido, cuando has enterrado un hijo. ¿Qué haces cuando la economía de tu hogar no va bien? O cuando eres una ama de casa y te sientes atrapada en lo ordinario de tus labores y parece que lo que haces no tiene valor. ¿Qué haces si eres una adolescente y una joven que está siendo bombardeada por una cosmovisión anticristiana que quiere seducirte, atraparte, encadenarte al sistema que golpea tu fe y quiere hacer que niegues a tu Dios? ¿Qué haces cuando te sientes olvidada por todos y aún sientes que Dios está lejos de ti? ¿Cómo sobrevivirás? ¿Cómo soportarás la vida? Y vamos a ir a encontrar la respuesta en la palabra del Señor. Voy a leerles el Salmo 13, del 1 al 4. Vamos a ver cómo podría el gozo del Señor ser nuestra fortaleza. Salmo 13. A ver, lo encuentro por aquí. Estén concentraditas, no se distraigan. Bueno, voy a leerles este salmo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga el enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántas de nosotras
nos hemos sentido como el salmista, ¿no? Este es David y lo más probable que se encontrara en el contexto de la persecución de Saúl. Tuvo que abandonar su familia, ¿cierto? Y por mucho tiempo andar lejos de su casa, lejos del templo. Del lugar donde, no del templo porque no se había construido todavía, lejos de donde él se encontraba con el Señor, que era el arca del pacto. Y empieza él a narrar esta situación en su vida, pero aquí hay algo clave, algo que es clave para la vida de David, y lo encontramos en los versículos, miren que aquí tienen esta tecnología, 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Qué es lo que sabía David? ¿Qué es lo que entendía David? Que a pesar de esa aflicción y de muchas veces preguntarse, ¿hasta cuándo? ¿Es que me olvidarás? ¿Es que permitirás que duerma de muerte? Y David entendió algo que es bueno que nosotros podamos entender. Porque para que David pudiera hacer esta declaración, el salmista podía continuar creyendo en Dios por algo en especial. Porque él conocía el nombre de su Dios. Porque él conocía quién era Jehová Shammah. Ese es nuestro nombre, ese es el que vamos a aprender el día de hoy. Jehová Shammah. Este nombre se encuentra una sola vez en un libro de la Biblia y se encuentra en Ezequiel, en el último capítulo de Ezequiel, en el capítulo 48, en el último versículo, el versículo 35. Y dice, en derredor tendría 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah o Jehová Shammah, que significa el Señor está ahí. El Señor está ahí. Ese hacía referencia a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén terrenal, la ciudad en la que el Señor Jesucristo habitaría cuando regrese aquí a la tierra, para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿por qué el Señor les estaba revelando este nombre a el pueblo de Israel? Especialmente a Ezequiel. ¿Qué era lo que estaba envolviendo? Recordemos que los nombres para los judíos eran muy importantes porque revelaban el carácter de la persona. Aquí el Señor estaba revelando su carácter, algo especial al pueblo. Pero ¿qué era lo que envolvía? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué el Señor se presenta de esta manera a Israel? ¿Y por qué se puede presentar de esta manera a ti y a mí? Ay, me confundo, pero voy a pasar esto para acá. Y vamos a hablar un poquito acerca del contexto para llegar a entender por qué el Señor se estaba revelando de esta manera. Dios escogió un pueblo para sí, una nación, la cual se iba a llamar una nación santa, así como te escogió a ti y me escogió a mí, para ser una nación santa, un pueblo celoso de buenas obras. Esta era una pequeña ciudad, era un pequeño pueblo, era de lo más vil y despreciable de la tierra, así como lo eras tú y lo era yo. Comparada con todas las naciones alrededor, era la más insignificante de todas, pero Él la escogió con un propósito, para que su nombre fuera dado a conocer entre las naciones, para que el resplandor de su gloria lo dieran a conocer a otros pueblos, a otras lenguas, a otras naciones. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se alejó de Dios. El pueblo de Israel no cumplió con su propósito. El pueblo de Israel se olvidó de su Dios. El pueblo de Israel adulteró, tomó para sí otros dioses, otros ídolos, dioses paganos de las naciones que estaban a su alrededor. Cuando Dios les había dicho, no se mezclen con otras naciones. Yo
seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero esta nación traicionó a su Dios. Dios los amaba y envió profetas día y noche para advertirles que se arrepintieran de sus abominaciones y de su maldad y se volvieran a su Dios, así como una vez lo hizo con nosotros. Pero este pueblo cerró sus oídos para no oír y su corazón se endureció y le dieron la espalda a su Dios. Y el castigo llegó. El castigo llegó. Israel estaría en cautiverio por 70 años. Pero Dios cumpliría el plan para el cual había llamado a su pueblo. Y Él estaría por 70 años en cautiverio, este pueblo, y ellos perderían algo mientras estaban allí, y era la gloria de Dios que habitaba en el templo. Un día, el pueblo desapercibido de la gloria de Dios porque se habían acostumbrado. Creían que Dios iba a estar allí todo el tiempo, pero se olvidó lo que el Señor les había dicho. Si eran obedientes, Él estaría con ellos. Si desobedecieran, el Señor se iba a ir de ellos. Dios se aleja del santuario, Dios se aleja del templo. Dios estaba de pie sobre un umbral. Imagínense el templo. Yo quiero que ustedes hagan memoria. Esto es importante, hermanas, no se distraigan. Es importante el contexto. ¿Por qué es importante el contexto? Porque vamos a ver cómo Dios se revela. Dios no se revela a las personas porque sí. Y Él no revela un nombre simplemente por dar un nombre. Hay una circunstancia especial. Hay un momento específico. Y por eso les estoy contando el contexto. Miren a Dios. Él habitaba en el templo. La gloria de Él estaba en el templo. Y el pueblo seguía adorando ídolos y creyendo que así adoraba a Dios. Y Dios dijo un día, no más, no más. Y entonces, miren la gloria de Dios. Dios estaba de pie sobre el umbral de su casa, en el escalón de la entrada de la puerta. Pueden, imagínenselo. Él está ahí. La gloria del Señor está saliendo de su lugar, de su morada, de su lugar santísimo. Su gloria sale del templo, se mueve por medio de unos querubines que lo sostenían, que guardaban la gloria de Dios, la santidad de Dios. Esos querubines empezaban a elevarse. La gloria del Señor se detiene en la puerta. La gloria del Señor se eleva. Se detiene en el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. ¿Podemos percibir la resistencia de Dios de irse del templo? Él no quería irse. Él quería estar ahí, en medio de su pueblo. Podemos verlo demorándose, poniéndose a la puerta, salir de la puerta, elevarse, mirar la nación, pararse en el monte de los olivos. Él esperaba que el pueblo gritara y decir, Señor, nos arrepentimos de la maldad que hemos hecho. Pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. No se dieron cuenta que la gloria de Dios se había retirado. Se había ido. El castigo era inminente. Era necesario. Porque Dios había juzgado a su pueblo. Le había causado mucho dolor el comportamiento de Israel. Les costaba mucho creer al pueblo de Israel que sería destruida y que sería llevada por Babilonia. Dios siempre había estado con Israel y Judá. Él había manifestado su presencia todo el tiempo con Israel. ¿Recuerdan? En medio de la columna de fuego y la nube, cuando estaban en el desierto, en el tabernáculo de reunión y después en el templo, Él iba con ellos, mostrándoles su gracia y su misericordia. Pero ellos dieron por sentado que la presencia de Dios no iba a irse, que Dios no iba a hacer lo que Él había prometido, de que si se portaban de manera desobediente, Él se iba a ir. Ellos no podrían creer que se iría y que permitiría que Jerusalén fuera tomada por los babilonios.
Desde el cautiverio en Egipto hasta el cautiverio en Babilonia, Dios les enseñaría duras pero necesarias lecciones. Y tal vez a ti y a mí, en este tiempo nos está enseñando duras lecciones. Entre las lecciones había otra verdad acerca de sí mismo. A través de su nombre, Jehová Shammah, el Señor está ahí. Aún en medio de que su presencia ya no iba a habitar en el templo, Dios no los había abandonado. Después de los 70 años, ellos regresarían, ¿cierto?, del cautiverio, porque Dios cumpliría lo que prometía. Pero quería, antes de iniciar esto, recordar que en los tiempos bíblicos generalmente los nombres describían el carácter de aquel que lo llevaba, ¿cierto? Por lo tanto, cuando Dios nombró la ciudad de Jehová Shammah, ¿qué significa qué, hermanas? Dios está ahí. Les aseguraría a su pueblo que el Señor estaría ahí, en medio de esa circunstancia en particular. Él estaría ahí. Él no los abandonaría. Este mensaje debió haber sido de aliento para los que iban a ir al cautiverio. Les aseguraba un futuro y una esperanza. Por eso Él les dejó ese nombre. Esa era la circunstancia en particular. Y aunque Dios dejaría Jerusalén, tenía que regresarlo, porque Dios, aunque Dios dejó a Jerusalén en el cautiverio, un día Dios tenía que regresarlos a Jerusalén, porque Él es un Dios que cumple sus promesas. Y aun cuando se preparaba para dejar Jerusalén, ¿cierto?, cuando lo vemos ahí elevándose en el Monte de los Olivos, Ezequiel se postra en tierra, se postra sobre su rostro y llora. Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y el Señor responde: aunque destierre las naciones lejanas y los disperse, yo seré su santuario. Los traeré de vuelta, mi presencia estará con ustedes. Yo los reuniré entre las naciones, los juntaré de los países que están alrededor, donde han sido dispersados. Ustedes volverán a la tierra y echarán de allí sus ídolos, sus deslealtades, y pondrán sus abominaciones fuera de ustedes. Yo les daré un corazón sincero y les pondré un espíritu renovado, un espíritu dentro de ellos, y arrancaré ese corazón de piedra y haré que tengan un corazón de carne. Les daré un corazón tierno y receptivo, un corazón leal y obediente. Haré que dejen de ser tercos y testarudos. Esa fue la promesa del Señor. Eso fue lo que dijo el Señor que iría. Era necesario el cautiverio para que ellos conocieran a Jehová Shammah. Era necesario ir allí, era necesario, pero Dios no les olvidaría. El Señor estaría con ellos. El Señor cumple la promesa de que regresaría. Por eso en el cautiverio ellos regresaron, reconstruyeron el templo, reconstruyeron las murallas, pero igual ellos llorarían porque esa reconstrucción no tendría la misma dimensión, la misma maravilla y esplendor que el templo que fue construido ¿por quién? Por Salomón. Y recordemos, hermanas, que el pecado tiene su precio. El pecado siempre paga mal. Dios siempre perdona, porque sus misericordias nunca terminan, nunca fallan sus bondades. Siempre sus misericordias son nuevas cada mañana, pero el pecado tiene su propia cosecha, su propia cosecha. El Señor no regresó en su gloria. Teológicamente podríamos nombrar su gloria Shekinah. Creo que ustedes lo han escuchado, que es la presencia del Señor morando en la tierra. No regresó a su templo, no regresó allí, a su templo en Jerusalén. Pero Él confirmó una promesa, la promesa hecha en Ezequiel 48:35, que Él estaría en medio de su pueblo. Y en Malaquías 3:1 el Señor dice así: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará mi camino él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Pongan mucha atención porque esto nos apunta a alguien. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo
sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Ellos no escucharon otra palabra de Dios por 400 años. Y durante ese tiempo, los hijos de Israel tendrían dos cosas a que aferrarse. El nombre de Jehová, Shammah, ¿qué significa qué? Y la palabra de su promesa de que Él un día habitaría nuevamente con ellos. Pero mis queridas hermanas, Él regresó en su gloria a Jerusalén. Y así lo hizo. Pero la mayoría no creyó. Vamos a leerlo todas, el versículo de Juan 1:11. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora vamos a leer Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién regresa en su gloria a Jerusalén? ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo regresa en gloria a Jerusalén. Él estaba allí. Y Él entró al templo cuando tenía 8 días de nacido y fue presentado. Y el anciano Simeón lo reconoció. Pero también a los 12 años, cuando leemos en Lucas 3:23, dice que Él vino otra vez al templo cuando tenía 12 años. Los judíos estaban impresionados y no se dieron cuenta que estaban escuchando a Jehová Shammah. Él vino, Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Él se acercó nuevamente a su nación, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él estuvo en Palestina por 33 años, entrando y saliendo del templo. Pero entonces un día, la gloria del Señor otra vez se alejó del templo. Otra vez se alejó del templo. Y dice el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a sus polluelos? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Él se va nuevamente, cumple su propósito de morir en una cruz para dar vida al más vil pecador. Pero Jesús se fue para estar con el Padre, pero no nos dejó sin consuelo. Podemos ir encadenando las ideas, como ese Jehová Shammah prometido allí en Ezequiel, como aunque fue su gloria Shekinah, se fue y no volvió a estar en el templo, pero regresa en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vuelve al Padre, pero no nos deja solos, no nos deja sin consuelo, no nos deja sin consuelo. Podemos ver esta relación tan preciosa. Dios quiere tener comunión, Dios quiere tener cercanía con los seres humanos. Dios quiere acercarse a nosotros. Dios quiere ser un Dios presente, no un Dios ausente. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué manera el Señor vino a nosotros? Después de que se fue, ¿Él dejó a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador, al que mora en ti y en mí. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, yo volveré a ustedes. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, los que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, sabemos que somos templo de Dios y que Él habita en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y el Señor nunca nos desamparará ni nos dejará. Nunca nos desamparará ni nos dejará. Y después de ver un poquito después de ver
la manera como el Señor llega y se acerca y cómo el Señor se hace evidente, su gloria, su deseo de estar, de ser presente, ¿cierto? En medio de nosotros. Vamos a tener que hacernos una pregunta especial. Y aunque vemos en el único versículo que se encuentra este nombre de Jehová Shammah, es Ezequiel 48:31, el Dios que está allí. Esta es una expresión que Dios repite a lo largo de toda la Biblia y nos la repite a nosotros. Cuando trata de asegurar a su pueblo su cercanía, su presencia, no solo creándola, sino acompañándola, sustentándola, mostrándole interés amoroso, involucrándose en los asuntos de sus hijos. Eso es Jehová Shammah, involucrándose en tu vida y en mi vida, en medio de la circunstancia más difícil por la cual puedas estar pasando, pero no estás sola. ¿Entendemos que el Señor está presente? ¿Entendemos que Jehová es Shammah para ti y para mí? ¿Lo entienden? Entonces, ¿qué se revela de nuestro corazón cuando no somos conscientes de que el Señor es Jehová Shammah? De que el Señor está ahí. Porque muchas veces se nos olvida, porque muchas veces no estamos conscientes de que es así su presencia en nuestra vida, que Él está porque nos ama. ¿Y qué revelaría en nuestro corazón? Alguien que lea este versículo, por favor. Hermana Nubia. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 5. ¿Qué revelaría en nuestro corazón si no somos conscientes? Muchas personas, y puede haber aquí una dama o una niña que no tiene una relación personal con Dios y por eso no se hace consciente de la presencia de Dios en su corazón, porque el que no tiene el Hijo no tiene la vida eterna. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para nosotros entender y ser conscientes de la presencia de Dios, primero debemos haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Y si hay alguna persona aquí que no conoce del Señor, por favor, no se vaya sin preguntar. No se vaya sin averiguar cómo es llegar a la salvación. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y espero que Él ha venido para salvarte a ti y para darte vida eterna y para darte una vida en abundancia. Porque muchas de las que estamos aquí estábamos muertas en delitos y pecados, pero Él vino para darnos vida juntamente con Cristo. Pero otra de las evidencias que se revela en nuestro corazón, vamos a ir a esta porción de la Biblia. Vamos a ir a Marcos capítulo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 y vamos a ver una escena, porque este es para nosotros los creyentes. La anterior podría ser una persona que no es creyente, no es consciente de la presencia de Dios, que Él está ahí, que está presente, que está morando con el Espíritu Santo, que está involucrado en nuestra vida como mujeres, que no nos ha dejado solas. ¿Listo? Vamos a leerlo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién? Jesús. Pasemos al otro lado y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, es decir, se hundía. Y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, ¿quién? ¿Qué hizo? ¿Y qué más? Calla. Enmudece. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo? Hubo gran bonanza, o sea, gran paz. ¿Y él qué dijo?
porque estáis así amedrentados. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta es una porción que es muy, digamos, nosotros hemos pasado varias veces por ella, la conocemos, ¿cierto? Como Jesús calmando la tempestad. Pero ¿qué se revela aquí en medio de esta historia que el Señor muestra en su palabra, donde están sus discípulos allí junto con Él? Y yo quería representarlo por medio de un iceberg. ¿Han visto algún iceberg? Se los presento. Ese es un iceberg. Y los icebergs son majestuosos, ¿sí? Son majestuosos bloques de hielo que flotan en el océano. Y capturan la atención de muchas personas porque es majestuoso, capta la atención. Pero lo que emerge en la superficie del océano es solo una pequeña porción, ¿sí? Porque lo que realmente tiene la mayor cantidad de hielo, por así decirlo, es lo que se encuentra debajo del océano. El mayor porcentaje de hielo se encuentra oculto y este puede causar muchísimo daño, daños irreparables, hundimientos de barcos. Lo que sale a la superficie lo podemos comparar con lo que hay en nuestro corazón. Muchos se cuidan de aquello que está en la superficie, pero descuidan lo que hay en la profundidad del corazón. Lo que no nos permite ser conscientes de la presencia de Dios es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Nosotros a veces pensamos que la circunstancia o lo externo, ¿cierto?, es lo que muestra que Dios no está. Por ejemplo, si hay una enfermedad, Dios no está, no somos conscientes de que Dios no está. Si hay problemas económicos, pues pierdo la conciencia de que Dios no está. Pero no es lo externo lo que muestra mi falta de conciencia de Dios, es lo que hay en mi corazón. ¿Y qué es lo que hay en mi corazón que no me permite ver? Y es la falta de conocimiento de Dios. Con base al pasaje que nosotros vimos, que leímos, y que el Señor les llama la atención cuando les dice, cuando ellos dicen, ¿y quién es este que calma qué? El mar, ¿cierto? Y calma la tormenta. ¿Qué les faltaba a ellos? Conocer algo más de Jesucristo. Y cuando nosotros no conocemos bien al Señor Jesucristo, ¿saben qué pasa? Tenemos una correcta imagen de quién es Dios. Tenemos una correcta imagen de quién es Dios y cómo debería actuar. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos dijeron, ellos muy probablemente se preguntaron por qué el Señor está durmiendo, por qué no está tan angustiado y desesperado como nosotros, ¿no? Y muchas veces tú y yo nos podemos preguntar, pero ¿por qué Dios no se hace presente en mi situación? ¿Por qué pareciera que Él estuviese durmiendo? ¿Por qué no viene en mi auxilio? ¿Por qué no me ayuda? Pero Dios no responde como nosotros respondemos. Y esa falta de conocimiento que hay en lo profundo de nuestro corazón, porque de pronto llevamos muy corto tiempo de conocer al Señor, o porque no hemos dedicado el tiempo para profundizar en nuestra relación con Él, se va a manifestar en una incorrecta imagen de quién es Dios. Y ellos acusaron al Señor Jesucristo ¿de qué? De que no tenía cuidado de Él, de ellos, que iban a morir, que Él se había descuidado, que no le importaba lo que les estaba pasando a ellos. Y eso es lo que revela nuestro corazón cuando no somos conscientes de que Dios está ahí, que no tenemos un conocimiento adecuado de quién es Dios y lo podemos acusar de algo que Él no es. ¿Y saben también qué pasaba? Que tenían falsas expectativas. Ellos creían que el Señor tenía que estar tan afanado y tan turbado como ellos. O de pronto ellos creían que el Señor debía estar sacando el agua o que debía estar arrojando la provisión y las cosas, ¿cierto? Pero no, Él estaba durmiendo. Él estaba tranquilo. Él estaba sosegado. Ellos creían que el Señor debería actuar de cierta manera y de pronto tú y yo creemos que en las circunstancias que estamos pasando Dios tiene que actuar como yo creo que debe actuar. Pero no. Él estaba tranquilo, él estaba descansado, él estaba confiado. Y aunque sabían que él estaba en la barca, ¿cierto? Ellos pensaban que debía actuar como ellos creían, que debía solucionarles la vida
Y así muchas veces somos nosotros. Aunque Él está en la barca de nuestra vida, nosotros muchas veces creemos que Él debe actuar como nosotros creemos que debe actuar. O sea que la presencia de Dios, nosotros muchas veces pensamos que nos debería eximir de pasar por dificultades. ¿Cuántas de nosotras no pensamos eso? Bueno, yo tengo a Dios, ¿yo por qué tengo que pasar por estas circunstancias? Pero es que Dios tiene todo bajo control, Él orquesta y permite todas las circunstancias adversas en nuestra vida. Por eso el Señor estaba allí y Él fue el que los subió a la barca. Él fue el que les dijo, vamos a la barca. Él fue el que orquestó esa circunstancia, ¿sí? Y su propósito era que ellos le conocieran más profundamente, que ellos pudieran ver su deficiencia, que ellos pudieran ver que la presencia del Señor no estaba siendo real en sus vidas, que ellos debían entender que ellos eran insuficientes para sí mismos, que ellos necesitaban a Jesús profundamente. Además revela ¿qué? Una falta de fe. El Señor les dice, ¿hombres de qué? De poca fe, hombres de poca fe. Y no es la cantidad de fe, queridas hermanas, lo que nosotros necesitamos tener. Es el objeto de nuestra fe, en quien creemos, en las promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho. En eso es lo que debemos creer, lo que tú y yo debemos creer acerca del Señor Jesucristo. Cuando tenemos una fe inapropiada o una falta de fe, una falta de confianza en el Señor, ignoramos y olvidamos lo que sabemos acerca de Dios. Ignorar no es que no sepamos, sino que lo pasamos por alto. Pasamos por alto que Él es un Dios presente, pasamos por alto que Él es un Dios soberano y pasamos por alto que Él es un Dios suficiente. Y entonces, ¿qué pasa? No creemos que Él sea suficiente para resolver nuestras dificultades. Y entonces, ¿qué hacemos? O nos deprimimos o vamos y buscamos solución por otros medios y no por Dios. Pero Él está presente. Él estaba en la barca. Él estaba en la barca. Ahora, esa falta de conocimiento de Dios, que es nuestro iceberg, la parte más profunda que revela lo que hay en nuestro corazón, también revela inmadurez. Inmadurez en nuestro corazón. Y esa inmadurez hace que vivamos por nuestras emociones y que nuestras emociones controlen nuestra realidad. Y entonces nos descontrolamos. Y entonces empezamos a llorar. Y no es que llorar esté mal, pero empezamos a desesperarnos, ¿verdad? Y empezamos a que esa realidad, esa circunstancia sea la que tome el control de nuestra vida. La ansiedad, la amargura, la preocupación toman el control de nuestra vida, como le pasó a aquellos que estaban en la barca, a los discípulos. ¿Ellos qué dijeron? Se desesperaron, ¿no? Fueron y gritaron al Señor, oiga, despierte, Señor, levántese, levántate, levántate, Señor, ¿por qué duermes? ¿Sí? ¿Por qué duermes? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? Es tanta nuestra aflicción, es tanta nuestra ansiedad, es tanta lo que está golpeando nuestra vida que perdemos de vista quién es Dios. Recordemos a John Erickson Tada, esta mujer, la cual quedó cuadraplégica y en la cual ella dice que esas circunstancias que están pasando en su vida son como si fueran unas chispitas del infierno que la van a despertar para ser consciente de que lo que importa y lo que tiene valor es la vida en Cristo y no su cuerpo, sino su alma, su espíritu. Y cuando mis emociones son las que controlan mi realidad, decimos, Señor, tú no tienes cuidado de mí. Me has dejado sola y abandonada, ¿verdad? Entonces podemos hacer un examen y mirar que muchas de estas circunstancias que le pasaron a los discípulos nos pueden llegar a estar pasando a nosotras por nuestra falta de conocimiento del Señor. Ahora, ustedes tienen una hojita que les dieron, ¿cierto? Ya para terminar. ¿Qué implica para nosotras? ¿Cierto? ¿Qué implica para nosotras la presencia de Dios en nuestra vida? Que Jehová es Jehová Shammah, que el Señor está ahí. ¿Qué implica para nuestra vida? ¿Y ustedes qué leen ahí? No estoy sola. ¿Usted se siente sola hoy? ¿No? ¿No? O sea que solamente me siento sola yo, o sea que yo soy mala. Hay momentos en que nos sentimos solas, hermanas, aun cuando tengamos mucha gente a nuestro alrededor.
Hay muchas veces que nos sentimos solas y este es nuestro versículo de memorización. ¿Quién lo quiere buscar? Deuteronomio 31:8 rápidamente. Biblia más rápida del universo. Hermanas, no estamos solas, Dios está presente, Dios se quiere involucrar en nuestra vida, Él nos salvó para tener una relación personal con nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotras, así que no vivimos la vida con base a una realidad o circunstancial, sino con base a la verdad de la palabra de Dios. ¿Quién lo tiene? Deuteronomio 31:8. A ver, Sonia. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Más claro? No hay, no puede haber, ¿cierto? Más claro no puede hablarnos el Señor a nosotras. Dice que el Señor va delante de nosotras y aunque le hizo esta promesa a Josué, ¿cierto? Porque él iba a repartir la tierra, iba a entrar a la tierra de Canaán para repartirla. Por principio, podemos tomarla para nosotras. Y Él va a decir, Él va delante de nosotros. Él es nuestro buen pastor. Y el pastor va delante de sus ovejas. Y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Él va delante de nosotros. Él está con nosotros y no nos dejará ni no nos desamparará. No debes temer ni intimidarte porque el Señor está en medio de tu situación. ¿Bien? Dios se preocupa por ti. Eso es lo que implica Jehová Shammah. El Señor está ahí, que no estás sola y que Dios se preocupa por ti. ¿Listo? Mateo 6, 31 al 33. No conocemos, se los voy a leer. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas estas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Pero les tengo ñapa. Isaías 46, 4. Aún en la vejez, cuando ya peines tus canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los liberaré. Y los libraré. Y los salvaré. ¿Hasta cuándo? Hasta las canas, hasta las canas. O sea que Dios se preocupa por ti y por mí. ¿Bien? Pero les tengo otra ñapita. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios dijo, nunca los dejaré ni los abandonaré. Tengamos contentamiento con la provisión que nos ha dado. Librémonos de la avaricia y de la codicia de nuestros corazones, porque Él dijo que no nos dejará ni nos desamparará. Muy bien. La siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Trae gozo y satisface mi corazón. Eso es lo que hace Jehová Shammah. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Plenitud, lleno, abarrotado, completo, gozo. ¿En dónde? En su presencia. Delicias a su diestra. No hay nada más precioso y maravilloso que estar en la presencia del Señor, que saber que Él mora en nosotros y nos llena de plenitud, de gozo. Recuerden que nosotros debemos ser conscientes de la presencia de Dios. No es un frío, no es un calor, no es que no esté pasando circunstancias adversas en nuestra vida, es que nosotros confiamos en lo que Dios nos ha dicho. Él es Jehová Shammah, Dios está presente. ¿Listo? Trae paz. O sea, que como Él es un Dios presente, como Él está ahí, nosotros tenemos a nuestra disposición la paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En el mundo qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Muy bien. Entonces, Él nos ha hablado en su palabra. Las promesas que nos ha dado son para que en Él tengamos nosotros paz, tranquilidad, sosiego. Y eso no implica que no tengamos que pasar por circunstancias difíciles. Pero también el Señor dice en una porción que me pareció preciosa y que se las voy a leer. Dice, en Juan 20:19 dice, el Señor ya había sido crucificado, lo habían enterrado, pero Él había resucitado. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, paz sea a ustedes. Ellos estaban afligidos porque había muerto su Salvador, pero Él se les presenta allí en medio de ellos y les dice, paz sea a ustedes. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor estaba con ellos. El Señor nos trae consuelo. ¿Qué implica para nosotros Jehová Shammah? Que el Señor es nuestro consuelo.
Salmo 94, 19 dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, mis consolaciones alegraban, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Qué es lo que consuela mi alma? Las consolaciones del Señor, la presencia del Señor en mi vida. ¿Qué más? En Isaías 41, 10. No lo sabemos de memoria, ¿cierto? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuánto? Siempre, siempre. ¿Y qué nos dice? Que no temamos. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor disipa el temor, nos ayuda a perseverar, nos esfuerza, nos socorre y nos sustenta. ¿Estamos viendo quién es Jehová Shammah? El Señor nos está llamando a ser conscientes de su presencia en nuestra vida, pero hay algo más. Hay algo más. En Éxodo 33, 14 al 15, y yo creo que ustedes se saben esta parte donde el Señor dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo, y estaba Moisés en la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Después de qué? Después de que el pueblo había pecado con el becerro. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, pues no nos saques de aquí, porque ¿cómo conocerán el pueblo? ¿Cómo conocerán las demás naciones que nosotros somos pueblo tuyo si tú no vas con nosotros? Si tu presencia no va con nosotros, si tú no nos guías. ¿Anhelan ustedes la presencia de Dios? La anhelo yo, soy consciente de que Dios está allí presente y anhelo como Moisés. Si tu presencia no hay de ir conmigo, por favor no nos saques de aquí. Y la presencia de Dios trae descanso, guía, seguridad, llama a la humildad y a la dependencia total. Ese es nuestro Dios, ese es Jehová Shammah. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta. La presencia del Señor nos llama a ser transformadas a su imagen. Miren, el Señor no está dentro de nosotras porque sí, porque Él le plació simplemente hacerlo así. No, su presencia está en nosotras porque Él quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Esa es la esencia. Por eso está presente en nosotros. Romanos 8, 28, 29, ustedes se lo saben y yo no me lo sé. ¿Cómo es? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Que a los que hacen conocido también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien. ¿Para qué nos llamó? Para que fuésemos conformados aquí a la imagen. Muy bien. Lo que implica la presencia del Señor, que Jehová está ahí, es que seamos transformados a la imagen del Señor. Me conduce a la adoración y a la gratitud. Eso es importante que nosotros entendamos, que debemos ser adoradoras y conducirnos hacia la gratitud. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Pero además el Señor nos trae libertad. Porque en 2 Corintios 2:17 el Señor nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Hay libertad. Libertad de la esclavitud del pecado, libertad de nuestras emociones, libertad de vivir bajo las circunstancias. Podemos ver la dimensión de lo que significa Jehová Shammah para nuestra vida, al ser conscientes de que Él está ahí, su presencia está en nosotros. Y además es esperanza para el futuro, esperanza para nuestro futuro. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre ¿con quién? Por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Trae esperanza y es un incentivo para que nosotros tengamos comunión con Él, porque el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Por eso podemos ir a Él, a su presencia. Y además, esto es importante porque Dios está interesado en su gloria. Por eso está presente en nuestras vidas, porque Dios está interesado en su gloria. Lo más importante para Él es su gloria, su nombre. Por eso nos creó para la gloria suya, para la gloria de su nombre. Y entonces así es como debemos vivir, esperando de los cielos a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos y quien nos librará ¿de qué? De la ira venidera. O sea, que Jehová Shammah va a venir y debemos esperarlo
¿Cómo? Teniendo presente que Él regresará por nosotras. ¿Y cómo debemos vivir también? Con la esperanza de que estaremos con Él. ¿Cuándo? Estaremos para siempre. Porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuera, os prepararé lugar. ¿Y qué? Y vendré y os tomaré, ¿cierto? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa promesa de Ezequiel 48:35 nos espera. Y ahí es donde quiero estar yo, donde está el Señor, donde está Jehová Shammah. ¿Y tú? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer este versículo a todas. ¿Listo? De pie. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su... Y un gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 21. Un día se va a cumplir por completo la promesa de Ezequiel 48:35. Un día vamos a estar conscientes a plenitud de la presencia de Dios. Ya no habrá pecado que estorbe nuestra vida. Ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá aflicción. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Jehová Shammah. El Señor está ahí. Y un día vamos a estar presentes eternamente y para siempre. Esa es la promesa de su nombre. ¿Bien? Y quiero que se lleven el versículo de memorización del estudio de hoy. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Deuteronomio 31:8. ¿Dónde está Dios? Está con nosotros. ¿Dios está dónde? Ahí, porque Dios es Jehová, ¿qué? Shammah. ¿Qué quiere decir qué? Que está ahí. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos y a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar en oración. Bueno, les van a dar como una tarjetica, es para que la peguen en la nevera. Detrás tienen como unos imancitos y entonces la ponen en la nevera para un recordatorio y para que estén repasando el versículo de memorización. ¿Listo? Vamos a orar, queridas hermanas. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho. Porque tu presencia, Señor, no es un lugar, Señor. Tú llenas toda la tierra, Señor. Tú eres trascendente, Señor, porque eres Dios en los cielos. Y tú eres Dios inmanente porque estás en la tierra. Moras en nuestros corazones, Dios. Gracias. Gracias por hacerte presente en la persona de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por rescatarnos para ti, Señor. Gracias por mostrar interés, Señor, en nosotras, por involucrarte en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias que podamos nosotros pasar aquí. Muchas veces las circunstancias nublan nuestra vista, Señor, pero ayúdanos a entender que debemos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, día tras día, momento tras momento, saber que tú estás en la barca con nosotras, Señor, y que tú puedes levantarte y decir al viento:
acalla y enmudece, y habrá una gran bonanza para nuestra vida. Pongo en tus manos cada una de mis hermanas que están pasando por diferentes dificultades y adversidades y se han sentido solas, abatidas, afligidas, Señor, pero recuérdales que no están solas, que tú proveerás, que tú sustentas y que tú estás interesado en tu gloria, Señor, que ellas pueden acercarse a ti y buscarte, Señor, en lo más íntimo, Señor mío, de su corazón pueden orar a ti, clamar a ti y te encontrarán, Señor Dios, porque tú estás ahí. Tú estás ahí morando en nosotras por medio de tu Santo Espíritu. La gloria, la honra y la alabanza te damos, Señor, y esperamos tu regreso, Señor, y nos alentamos con esas palabras de que tú vienes por tu iglesia, de que tú vienes pronto y que no nos dejarás pasar por la ira venidera. Y esperamos ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esa nueva Jerusalén, Señor mío, que nos espera para habitar contigo, porque tu presencia estará ahí, porque no habrá más templo, Señor, sino que tú serás nuestro santuario, Padre Celestial, y ya no habrá más dolor, más llanto, más aflicción, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en ti, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, lo cumplirás, y anhelamos tu regreso y decimos Maranata. Ven, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Listo, queridas hermanas, muchas gracias. Bendiciones.